Toda la parte clínica médica y de las emociones, de la salud mental, estuvo muy lindo, porque a medida que vamos pasando de la niñez hasta llegar a ser adultos mayores, todos tenemos necesidad de recibir consejos, ayudas, de cuidados que tenemos que tener. Ahora yo, para cerrar esta jornada, voy a hacer referencia en 3 partes y muy rápido. 5 líderes mundiales. 3 de ellos están vivos y son muy importantes en el mundo, que son Lula da Silva, 3 veces presidente de Brasil, el presidente de Estados Unidos, y más o menos todos andan en los 77, 78 años de edad. Vamos a hablar algunas cosas. Y de Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? El Papa. Bueno, él tiene 84. Pero voy a empezar del principio. Y voy a hablar de un personaje que se llamó Arístides Sócrates Onassis. ¿Alguien oyó hablar de él? Bien, nació en la provincia turca, a ver si me puedo pasar, nació en la provincia turca, acá, en la ciudad de Esmirna. Esmirna está en Apocalipsis capítulo 2, habla de la iglesia de Esmirna. Termina la Primera Guerra Mundial, comienza la guerra entre griegos y turcos. El papá, la familia de Onassis, vivía en esa ciudad turca de Esmirna y tuvieron que salir, fueron deportados. Adivinen a qué país. Enseguida el padre, que era una familia acomodada económicamente, se les ocurrió que tenían que venir. Un país que era progresista, que era económicamente fuerte, que socialmente recibía a la gente con los brazos abiertos. Sí, la Argentina. Hace 100 años atrás, Argentina estaba de moda para recibir gente. Bueno, la familia de Onassis, todas hablaban griego, hablaban turco, inglés, francés, y aprendieron acá el español. Onassis, muy rápido, comenzó limpiando vidrios de chiquilín, limpiando vidrios en una sastrería famosa en Parque Patricios. Después fue lustrabota en la calle Florida, y ahí se conectó a trabajar en la compañía de teléfonos, donde se conectaban las comunicaciones con clavijas y cables, y cuando establecían la comunicación se sacaban el auricular. Aristóteles Onassis se dejaba el auricular y ahí escuchó algunas cosas de la bolsa de comercio y empezó a hacer plata. La va a hacer cortita. Se relacionó con la alta sociedad de la Argentina, en la parte de los banqueros, y se relacionó con la parte de acá. Había un astillero muy famoso, Dadone Mihanovic. Sandra Mihanovic es Mihanovic de apellido, y tenían una flota y construían barcos. Sin plata, le pidió plata a los banqueros, se compró chatarra, comenzó a traficar en el Río de la Plata, Paraguay, etc. Y así, en plena crisis del año 30, 1930, hizo el primer $1.000.000. Como el muchacho era ambicioso, se fue a Nueva York y repitió la estrategia comercial. Compró chatarra, nunca ponía un mango, porque no, a préstamo, y estalla la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Onassis puso su flota al servicio de Estados Unidos, que fabricaba armas y balas y se las mandaba a Inglaterra. Si el barco llegaba o no llegaba, o los alemanes se lo hundían, no le importaba, porque él ya había cobrado, e inclusive hasta el seguro había cobrado. Hizo más plata. Termina la guerra, se vuelve a Grecia, se casa con la hija del más grande magnate
armador, que es el que tiene flota de barcos, y astillero de barco griego, que dominaba todo el mar Mediterráneo, hizo plata, más plata. En 1957 va al presidente de Egipto y le dice: mirá, los franceses tienen el canal de Suez, ¿qué tal si se lo nacionalizás? Y el peaje te lo quedás vos. Bueno, sí, buena idea. Sí, pero a mis barcos no le cobrás. Hizo más plata. A todo esto se había casado con la hija de este magnate, tenía 2 hijos. El hijo varón muere trágicamente en un accidente de auto. La hija vivió. Él se divorcia de la mujer, sigue haciendo más plata. A donde él iba, en el avión que él iba, al lado iba otro avión lleno de abogados, contadores, ingenieros, geólogos, lo que fuera, porque constantemente estaban haciendo negocios. No había celular, había teletipo, pero bueno, lo mismo. 1968, a las mujeres esto le va a interesar. Se casa con Jacqueline Bouvier, viuda de Kennedy. ¿Se acuerdan? ¿Saben? Jacqueline Bouvier fue la esposa de John Kennedy, el presidente que mataron de Estados Unidos. Una vida de lujo, no, de recontra lujo. Se decía que si Onassis vendía no sus empresas, vendía todas sus acciones que tenía, quebraba el mundo financiero. Hoy, Bill Gates y el que hace los autos eléctricos, no sé cómo se llama, se me escapó el nombre, si juntamos esas 2 fortunas, no llegamos a comparar la plata que tenía este hombre. ¿A dónde iba? Él era, se puede decir, el dueño del mundo. A los 70 años era el dueño del mundo y seguía con proyectos. Mirá si seguía con proyectos, que 6 horas antes de morirse internado en el mejor hospital de París por una neumonía mal curada de tanto fumar cigarrillo turco, él estaba en esta habitación que lo atendían los médicos y al lado estaba lo que yo te dije, los contadores, los abogados, estaban haciendo continuamente negocios. 6 horas antes de morir firmó un negocio. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, un poco psicópata de la plata, o muy visionario para hacer plata, siguió haciendo dinero y siguió estando activo a pesar de su edad, de su enfermedad y de su problema. Es alguien que nunca bajó los brazos, la muerte le ganó. Ahora quiero hablar rápidamente, hace poquito, ¿cuándo estuvieron? ¿En septiembre, agosto, los misioneros que vinieron de la India? Sí, el año pasado. Por ahí, ¿no? La India, 1947 se independiza de Inglaterra, pero ya había toda una sucesión política de gente adulta mayor. El señor Jawaharlal Nehru era el líder político. El más conocido de la resistencia pacífica fue Mahatma Gandhi, pero el que movía los hilos políticos y manejaba el país era Nehru. Nehru era de una casta, viste que dijo que cómo eran las castas en la India, que no se juntan. Bueno, Nehru era de la casta alta, educado en Inglaterra, formado en la Universidad de Oxford. Era un hombre que cuando llega el momento de la independencia de la India, ya estaba cerca de los 60 y gobernó la India por 14 años hasta que muere de muerte natural. Fue un hombre, y mirá qué detalle, que cuando comienza la independencia de la India, eran aproximadamente 600 millones de indios. Con una guerra se separan y se separa Pakistán y se va a 200 millones de personas, o sea que en total eran como 800 y pico eran. Una persona tenía que dirigir un país con 600 millones de personas. Cuando este hombre deja
porque se muere, deja al ser primer ministro, ya la India era cerca de 900 millones. Mirá qué rápido, en 15 años se multiplicó la población. Se muere y le sucede su hija Indira Gandhi, que si bien comienza en su primer gobierno a los 48, 45 años, cuando la matan, porque Indira Gandhi la matan, ya tenía como 70. No es fácil gobernar ese país porque, tal como lo dijo el misionero, son varias etnias, varias religiones, millones de ídolos, revueltas, etcétera, etcétera. Pero la hija de Nehru, o sea, Indira Gandhi, se propuso algo. Sabía que la pobreza no la podía combatir. ¿Alguien vio no sé si es el título de la película Ganamos 1 millón o El sueño de 1 millón, donde el chico que vive en un basural va a un concurso de preguntas y respuestas? ¿La vieron esa película? Bueno, lamentablemente la pobreza sigue estando ahí. Pero están descendiendo la educación y de hecho el control de la natalidad en la India está reduciéndose, y hoy voy a dar un dato que va a sorprender, lo escuché ayer. Ha avanzado en lo que es ciencia, en la ciencia de duda, de la ingeniería, de la medicina, en la ingeniería atómica. Tienen bombas atómicas. India tiene bombas atómicas. India ha colocado satélites en el espacio. India, está Fabio por ahí, todo lo que es programación, animación, diagrama, es pionero, es punta, es lo mejor. Todo lo que es matemáticas, en física, en química. O sea, lo que ha hecho Indira Gandhi en 50 años para acá, ha transformado a la India en un país con conocimiento y conciencia. Es tremendo. Como dije, en 17, 18 años multiplicaron la población por 1.5. Con el hijo de Indira Gandhi comenzó el problema del control de la natalidad. ¿Qué quiero decir? Que hay que manejar un país de hoy de 1.450 millones de personas. Hoy es el país por 30 millones de personas más poblado que China, la India. Hoy todos los primeros ministros y presidentes de la India, todos son adultos de más de 55 años. Para ellos, las personas mayores son los que saben manejar el país. ¿Te acordás, Fernando Reina, cuando fuimos a esa conferencia en la iglesia de Cabrera, que habló ese hombre, ¿cuánto hace? 10 años atrás de esto, más o menos. Ese hombre tenía arriba de 55 años, un excelente conferencista, y a la tarde vino el embajador de la India, también un hombre mayor. Es decir, el concepto que tiene este país es el respeto y saber a quién le dan el poder para dirigirlo. Si es un supuesto, si Indira Gandhi no la hubiesen matado, tal vez sería más desarrollada todavía la India. Nos contaba el misionero que hay lugares en la India que es fácil penetrar con la palabra de Dios, y hay lugares que no, que es el riesgo de vida. ¿Por qué? Porque aparte de sus etnias y sus ídolos y sus religiones, ellos tuvieron 450 años de colonia inglesa. Y como que
todo lo que es de Occidente y del cristianismo les molesta, porque se lo quiso imponer por la fuerza. Por eso el trabajo que hoy están haciendo los misioneros en esa tierra es un trabajo casi silencioso, casi como que se hace en China, que es subterráneo, porque cuesta mucho entrar y penetrar en ese país. Pero lo importante es, así como Onassis, hasta el último aliento de su vida, él estaba activo haciendo negocios en su cabeza. En la India se respeta mucho a la persona anciana, se la considera sabia. Y hablando de lidiar, yo lo hice a propósito, fui a Brasil y patí un poco el hormiguero. Lula da Silva, Luis Ignacio da Silva, 3 veces electo presidente, se encontró a principios, a los días de asumir, esto salió en todos los diarios, en las noticias, con una revuelta, ¿sí? Complicadísima. Lidiar con Brasil hoy, a los 77 para 78 años de edad que va a tener el presidente, yo lo voy a llamar cariñosamente Lula, es un compromiso muy fuerte porque el país está muy dividido, mucho más que en Argentina, mucho más que en otros lados, está muy dividido y este hombre que soportó un cáncer de garganta y esófago, que estuvo alejado de la política más o menos 12 años, hoy tiene el trabajo, la carga de conducir un país que son 230 millones de personas. No es un país chiquito. Hay mucha bronca entre la gente. Los estados del sur de Brasil no miran con buenos ojos a los estados del norte de Brasil y mucho menos a los estados de la Amazonia de Brasil. Reconciliar esa nación, yo creo que para este hombre le va a llevar la vida. No estoy profetizando nada, pero que lo va a desgastar muchísimo, porque es una tarea tremenda. Es una tarea que no es fácil de hacer. Y aparte sus aliados políticos son muy proclives a dejarte solo. Así que, digamos, no las tiene fácil. Pero a los 77 años tiene todas las garras y toda la energía. Si lo vieron por televisión, cómo se expresaba, cómo hablaba, no era de un hombre acobardado, no era de alguien que se guardaba en un sillón a mirar televisión, no era un hombre que, bueno, está bien, que la próxima generación o la generación que me sigue arregle los problemas. Él se puso al frente de los problemas. Esto quiero motivar a las personas de que no es una cuestión de edad, como se dijo hoy. Si empezás a mirar mucho para los recuerdos para atrás y pocos proyectos para adelante, sonaste. Este hombre tiene proyectos para adelante. Lo mismo que el presidente de Estados Unidos. A los 78 años quiere ser reelegido, dentro de 1 año y medio quiere ser reelegido. Y a él sí, al señor Biden, la salud le está jugando una mala pasada. Pero bueno, tiene ese proyecto, quiere ser reelegido y no es de cualquier país, es de Estados Unidos. Tiene su sueño, su proyecto, su expectativa de vida. Biden, en su primer matrimonio, terminó trágicamente. De jovencito, la señora y 2
muere en un accidente de automovilismo, de auto. Le costó mucho reponerse, pero se repuso y hizo una carrera política. Fue vicepresidente de Obama, conoce el manejo del poder en Estados Unidos y aún tiene sueños. Como dice esta frase, vuestros ancianos soñarán sueños. Y si, me corre el reloj, y si hablamos de un personaje que maneja, yo no sé si decirle una iglesia, una corporación o una enorme organización, es Bergoglio, es el Papa Francisco. Tiene que lidiar desde el punto de vista doctrinal espiritual con los teólogos y la pelea entre los teólogos ultraconservadores, conservadores, centristas, neoliberales y ultraliberales. Desde el punto de vista doctrinario la tiene complicada, pero si la tiene complicada desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista moral de la Iglesia, con los hechos de pedofilia, abusos, consentimiento de actividades políticas, porque la Iglesia Católica, uno de sus fundamentos es tener actividad política, en esa la tiene todavía más complicada y de hecho no pudo parar la guerra de Rusia con Ucrania, porque su colega de la Iglesia Ortodoxa, Cirilo V, apoya la guerra, apoya al líder de Rusia. Pero si tiene estos problemitas que ya dijimos, teológicos, doctrinales para la Iglesia y desde el punto de vista jurídicos, políticos, también los tiene con los problemas económicos. Con la malversación de fondos. De hecho, ante un noviembre, descabezó a nivel del Vaticano a la organización de Cáritas. Los muchachos en Cáritas en el Vaticano estaban haciendo lío. Y tuvo que tomar medidas duras, fuertes. Es decir, ¿cuántos años tiene? 83 años, para 84. Y dijo, yo tengo la renuncia preparada cuando no dé más. Pero mientras tanto, acá me tienen, acá estoy al frente. Así que él se maneja de esta manera. Ya vimos estos 5 personajes mundanos del mundo, 3 de ellos actuales, vivos, que están ahora. Vamos rápido porque el tiempo corre, a 5 personajes bíblicos, o 4. Noemí. ¿Quién sabe la historia de Noemí? Está en el libro de Ruth. La historia es así. Noemí y su marido y sus 2 hijos salen de Efraín, de Belén de Efrata, y se van a las tierras de Moab porque en sus tierras la sequía hacía correr el hambre. Los chicos crecieron, se casaron con 2 moabitas, fallece el esposo de Noemí, sigue la actividad, fallecen los 2 hijos y se queda Noemí sola, aproximadamente 50 años para arriba, con las 2 nueras. La historia es que una nuera, ella le dice, bueno, váyanse porque yo me vuelvo a mi tierra, a morir allá. Váyanse porque una nuera se va, la otra Ruth se queda. ¿Cómo será la convicción que generó Noemí en Ruth? Que en ese momento crucial de tomar una decisión, la joven Ruth, la joven viuda Ruth, para colmo, se volvían, y en esa época ser viuda
seas joven, seas adulta mayor, era como que te morías, porque si te sostenían, si tenías hijos te podían sostener, y si no, algún pariente si se conmovía. Pero la convicción, el ejemplo de Noemí, que influyó en Ruth, dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde vayas, yo iré con vos y no te voy a dejar. ¿Cómo termina la historia? Noemí todavía tenía algunas tierras del esposo, había un pariente, pasa un problema, una situación legal, hasta que aparece Booz. Que Booz se casa con Ruth y tienen a Obed, al bebé Obed. Obed fue el abuelo del rey David. Fíjese, o fijémonos, como una decisión sabia de una mujer adulta, casi adulta mayor, estaba en los planes de Dios. Porque no solo fue la abuela de David, el linaje llegó hasta Jesús. Es decir, lo que vale la sabiduría, la calma, la seguridad de una persona adulta. Dijimos que los indios respetan mucho a los ancianos o a los adultos mayores. Fíjese cómo, o fijémonos cómo la decisión de Noemí estuvo en los planes de Dios. 1100, 1200 años hasta Jesús. Y de ahí hasta nosotros. La decisión de Noemí llegó a nosotros. Una decisión sabia de una adulta mayor. Ahora, Fabio, ¿estás ahí? Lucas, poneme Lucas, capítulo 2, ya te digo. Vamos a ver dos personajes. Creo que del 25, sí, del 25. Lucas, capítulo 2, 25. Vamos a ver a dos adultos mayores. La mujer nos va a asombrar. Están entregando a... Vienen los padres a los 8 años, esto lo voy a leer y no voy a hacer comentarios. Están entregando María y José a Jesús a los 8 días, en el rito del judaico para la circuncisión y presentación en el templo. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. 26. Vamos a ir hasta el 35, 36. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Este canto de Simeón a mí me apasiona. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esa fue la oración de Simeón. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y les dijo a María, y esta es la profecía de Simeón a María
de lo que acontecería a Jesús. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y le dice a María, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Es por la crucifixión de Jesús. Seguimos, 2:36. A ver si acá entra Ana. Acá entra Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Ahora vamos a sacar la cuenta de cuántos años tenía. Casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda a la edad de 84. Ahí voy a hacer ahora vamos a hacer las cuentas. Sí se casó a los 14, 15, que era la costumbre de aquella época, y estuvo 7 años. Seguimos, porque seguimos. 14, 15 y 7, digamos 21. 84 y 20. 104. 105 años tenía Ana. Seguimos. Nunca salía del templo, sino que el día y la noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento en que Simeón estaba profetizando sobre Jesús, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño. Empezó a predicar a los 105, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y creo que terminamos con el 39. Sí, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley, José y María regresaron. A los 105 años, Ana le predicaba a todos los que entraban y salían del templo de que Jesús era el Salvador. Si esto no nos desafía a vivir en Dios, no sé qué nos puede desafiar. Juan el Bautista. Juan fue el apóstol, el discípulo amado de Jesús. Entre la crucifixión y muerte de Jesús, parte del ministerio con Pedro, se me lo menciona ahí, y Lucas algo menciona en Hechos. No se conoce nada de la vida de Juan hasta que se radicó en Éfeso. Para cuando fue a Éfeso tenía arriba de 75, 80 años. Ahí escribe su evangelio, que es el evangelio de Juan, el que leemos nosotros en la Biblia, que es un evangelio diferente a los otros 3, porque no es tan histórico, sino es más teológico. Ahí escribe, en ese tiempo, las 3 cartas personales, primera, segunda y tercera de Juan. Y en el destierro, que fue más o menos en esa edad, después en la isla de Patmos, después volvió a Éfeso, escribe Apocalipsis. Ahí donde yo mencioné la ciudad de Esmirna, que es una de las 7 iglesias donde Jesús le manda que dé el mensaje. Nos encontramos a un Juan ya grande, adulto mayor, pero que no dejaba de estar activo. Estaba predicando, lo más probable que sea en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una ciudad muy grande, que había muchas iglesias. Él las iba a visitar una por una, escribía, aconsejaba, recibía gente, enviaba gente, estaba activo. ¿Qué ejemplo para nosotros? Y ahora, la tercera parte. Si yo digo que los matrimonios pastorales en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada son de 48, 50 años para arriba, son aproximadamente el 90%
de los pastores y pastoras de las iglesias. Hay muy pocos pastores o matrimonios pastorales jóvenes. En la época que con Clelia, de nuestra camada, de la anterior y de la posterior, a los 22, 23 años ya estaban pastoreando iglesias, ya estaban casados y pastoreando. Mi cuñado, por ejemplo. Y no vivían en Buenos Aires y lo mandaban a San Vicente, ¿era? A San Vicente, cuando San Vicente era campo. Te llevaba el tren de Constitución a San Vicente, te bajabas y ahí caminabas hasta el pueblo y ahí a pastorear la iglesia. Hoy la realidad es que los pastores son todos adultos mayores. Si querés y te dan permiso, podés tocarlos. Están vivos, están en actividad, están con proyectos, están velando por nosotros, están cuidando este hermoso tesoro que es la iglesia. Ahora, 48, 50, a 60 es un suspiro en la vida. Ya a los 60 años, ¿cuántos pastores hay? De más de 60 años, matrimonios pastorales. Nosotros apoyamos a... ¿Son 18 o ya vamos por 19 o 20? 19, ahí está. 19 proyectos misioneros. Hay dos que son bien conocidos de esta iglesia. El Arguello, que con más de 60 y pico, se habrá pasado noches a orillas de un río en la Amazonia, ahí en el Perú. Hoy sigue con proyectos, me dijo Caro. Hoy está, ya no va al campo, hoy ya está en las oficinas, pero sigue activa. Y es una adulta mayor de, no vamos a decir la edad. Y la otra es Griselda Villanueva. Griselda Villanueva, con más de 60, estuvo un tiempito, no sé si 3, 4 años en Irán. ¿Saben qué es ese país? Donde las mujeres tienen que andar vestidas con velos, donde hay una revuelta y hay una rebelión muy grande porque se ha producido matanzas en rebelión con eso. Ya estamos terminando. Estas dos hermanas son ejemplo vivo de que un adulto mayor está activo. Con achaques, por ahí no tienen la flexibilidad del cuerpo, por ahí no pueden hacer ejercicios, por ahí siguen trabajando con proyectos. La idea de esta jornada es primero agradecerle a todos ustedes la presencia. Muchas gracias por haber venido. Y la idea es, como dice el lema, jubilados no, ni en la vida ni en la iglesia. Necesitamos estar activos y necesitamos que la gente pueda ver en todos nosotros que seguimos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a pesar de la edad. ¿Sí? Gracias, Señor, por esta noche, por esta jornada.